Dos chicas aparentemente frágiles por 5.000 millones de wones en oro ajeno lograron arrasar con el corrupto distrito de Gangnam. Esta es la película coreana, Proyecto I. La historia comienza. Han So-hee es una tierna empleada de una florería, y Jeon Jong-seo, una taxista de espíritu libre. Pero al caer la noche, la florista se convierte en la estrella del club nocturno más grande. La taxista se vuelve la chófer de las chicas del lugar. Ambas vivieron con una doble identidad durante 10 años. Y finalmente compraron un pequeño apartamento en Gangnam, valorado en 500 millones de wones. Pero hoy, Mi-seon acababa de salir del trabajo, cuando vio a sus compañeras llorando desconsoladamente. Al preguntar descubrió la verdad. El director Choi, quien les vendió la casa, se suicidó. Y todo el dinero de la compra desapareció. En otras palabras, fueron estafadas. Lo peor de todo es que la mayoría de las víctimas eran chicas del club como ellas. Como su dinero no era limpio, la ley no podía ayudarlas a reclamar justicia, pero entre ellas había una excepción. Su mejor amiga, la taxista Do Young. Así que el dinero del funeral se convirtió en la única justicia que podían obtener. Pero aunque lucharon por él, el dinero del funeral solo eran unos pocos millones. Muy lejos de los 500 millones que perdieron. Pero a diferencia de la desesperada Mi-seon, Do Jeong tenía otra idea en mente. Anoche, escuchó de una compañera ebria que en el partido de baloncesto de mañana, el equipo WP perdería por 59-65. Así que, cuando Mi-seon iba a la florería, recibió una notificación de transferencia bancaria. Sus últimos 100 millones de wones habían sido transferidos. Sin duda, fue obra de Do Jeong. Estaba apostando su última esperanza en ese partido. Y como apostó al marcador exacto, las probabilidades eran de 20-1. Aunque Mi-seon estaba furiosa. El partido estaba a punto de terminar. Ya era demasiado tarde para retirarse. Además, el marcador era justo 59-65. Mi-seon solo podía arriesgarse. Su corazón estaba en un hilo. En ese momento, el equipo WP mete a su jugador estrella, Lee Han-wook. Sus compañeros le pasaron el balón de inmediato. Pero sin importar cuántas veces tiró, ninguna canasta entró, porque él era el as del entrenador para amañar el partido. Así que hasta el final del tiempo, el marcador se mantuvo 59-65. La felicidad llegó de repente. No solo recuperaron el dinero de la estafa, sino que además ganaron miles de millones de wones, mucho más de lo que ganaron en 10 años de trabajo. Pero cuando Do Jeong intentó retirar el dinero, la página web mostró un mensaje repentino. Gracias por su generosa donación a nuestro sitio. Así es, habían sido estafadas por la web de apuestas. Con esto, ya estaban completamente acorraladas. Solo faltaba la gota que derramaría el vaso. La traición del proxeneta Seok-gu. Primero, llevó a Mi-seon a una sala VIP especial y cambió su pulsera azul de no servicio por una roja. Todos sabían lo que eso significaba. Luego, buscó a Do Jeong. Le ofreció el doble para que consiguiera cierta información. Do Jeong no quería aceptar, pero en la escalera, escuchó algo por casualidad. Seok-gu y un modelo hablaban de 500 millones de dinero sucio, según el modelo. Ese dinero pertenecía al jefe del club, Boss Do, por una investigación fiscal. Boss Do tuvo que enterrarlo en un lugar desolado. Él se enteró de esto, gracias a la esposa de Boss Do, una mujer mayor loca por él. Incluso se jactó de que esa noche le sacaría la ubicación del dinero. Al oír esto, Do Young tuvo una idea. Buscó a Seok-gu y aceptó el trabajo. Resultó que Seok-gu quería saber esa misma ubicación. En otras palabras, Seok-gu planeaba traicionar al modelo para quedarse con los 500 millones. Así que, según la dirección que le dio Seok-gu, Do Jeong recogió al modelo y a la esposa de Boss Do. En el camino, el modelo no paraba de sacarle información a la esposa. Aunque no mencionó la palabra dinero, Do Jeong entendió toda la situación. Finalmente, la esposa le reveló que Boss Do había comprado un terreno en Gyeonggi. Probablemente, el dinero estaba escondido allí. Justo en ese momento, la esposa quiso bajar a vomitar. Do Jeong tomó el celular del modelo para buscar más pistas, pero encontró un mensaje inesperado. Esta noche, livestream del primer servicio de la estrella Mi-seon. Sin pensarlo dos veces, Do Young aceleró a fondo. Finalmente, justo cuando Mi-seon estaba drogada y a punto de ser abusada por un cliente, logró rescatarla a tiempo. Poco después, Mi-seon despertó, pero su rostro no mostraba ninguna emoción. Claramente, había perdido toda esperanza. Al verla así, Do Young le contó lo que había descubierto. Le dijo que si encontraban el dinero primero, podrían escapar y vivir una vida de lujos. Al oír esto, los ojos de Mi-seon por fin brillaron. Ambas siguieron a Boss Do hasta un club. Planeaban sacarle la información de su propia boca, pero no esperaban que Boss Do trajera a su guardaespaldas personal, Hwang So. Al verla, Do Young quiso retirarse de inmediato, por lo que sabía. Hwang So era increíblemente cruel y violenta. Nadie había escapado con vida de sus manos. Pero Mi-seon estaba decidida. Así que fue al camerino del club y se puso un vestido de leopardo. Como era de esperar,
Su aparición atrajo la atención del magnate, y fue invitada a su mesa. Pero Boston no era como Mission imaginaba. No le interesaban las mujeres en lo absoluto. Incluso despreció el trago que le sirvió. Al ver esto, el magnate intervino. Le sirvió un trago a Mission, y dijo algo sin querer. Estafas a la gente, y aún así, eres tan tacaño. Esta frase oscureció el rostro de Boston. El magnate se dio cuenta de su error. Buscó una excusa, y se fue rápidamente. Pero Boston, para evitar que su secreto se filtrara, le exigió a Mission que se quitara la máscara. Pero ella de repente le cubrió los ojos y le dijo seductoramente que si podía ganarle en un juego de beber, ella se quitaría la máscara. Con sus años de experiencia en la vida nocturna, Mission conocía bien la mentalidad competitiva de los clientes. Como era de esperar, Boston aceptó felizmente, pero Mission no contaba con algo. Boston tenía una tolerancia al alcohol increíble. Cuando ella estaba a punto de rendirse, un mesero le informó a él que alguien había chocado su coche. Sin duda, era la ayuda de Do Jeong. Aprovechando la oportunidad, Mission usó un software espía para infiltrarse en el teléfono de Boston, pero la transferencia de datos tomaría tiempo, y como el rasguño del coche no era grave, Boston no quería perder tiempo con Do Jeong, pero Do Jeong intentó detenerlo de todas las formas posibles, hasta que Boston perdió la paciencia. Al ver esto, Do Jeong ideó un plan. Gritó deliberadamente que Boston era un maleducado, y bajo su mirada furiosa, subió lentamente a su coche. Luego, lo arrancó lentamente, y finalmente, pasó a toda velocidad a su lado, ganando el máximo tiempo posible. Por orgullo, Boston solo memorizó la matrícula de Do Jeong, planeando que Hwang So se encargara de ella más tarde. La escena cambia. Seok-gu recibió una llamada del modelo. Descubrió que el dinero estaba en un cementerio de Gyeonggi. Mientras tanto, Mission y Do Gyeong cavaban en ese mismo lugar. Pero ya habían excavado 3 o 4 tumbas y no había rastro del dinero. En ese momento, Do Jeong vio una excavadora a lo lejos. Supuso que el dinero debía estar cerca de ella, así que cambiaron de lugar de inmediato. Tal como pensaron, pronto encontraron una bolsa. Al abrirla eran los 500 millones de wones. Ambas estaban eufóricas, pero cuando se disponían a irse, la pala de Do Jeong golpeó un trozo de madera. Por curiosidad, levantó la madera suavemente, y ambas quedaron petrificadas. Era una caja entera llena de oro. La escena cambia. Ya han cargado el oro en el coche. Mission no podía ocultar su emoción, pero Do Jeong estaba muy preocupada. 500 millones en efectivo podrían no ser nada para Boston, pero el valor del oro superaba los 5.000 millones. Boston no lo dejaría pasar, mientras Do Jeong se preocupaba. Justo entonces, el coche de Seok-gu pasó a su lado, y Seok-gu conocía bien el coche de Do Jeong. Inmediatamente supuso que le habían robado la delantera, así que dio la vuelta para perseguirlas. Pero a diferencia de la nerviosa Do Jeong, Mission se mantuvo extrañamente tranquila. Quería darle los 500 millones en efectivo a Seok-gu. Poco después, Seok-gu las interceptó. Antes de que él se acercara, Mission salió corriendo con la maleta de dinero. No se sabe si no quería correr, o si realmente no podía correr rápido en el bosque. Rápidamente, Seok-gu la derribó. Seok-gu intentó quitarle la bolsa, pero Mission se negaba a soltarlo. A pesar de que él la pateaba en el estómago, ella no tenía intención de soltar la bolsa. Do Jeong también acudió a ayudar. Pero Seok-gu no solo la golpeó en el estómago, sino que también intentó cortarle la mano. Al ver esto, Mission le lanzó la bolsa de dinero, actuando con gran desgana, logrando que Seok-gu no sospechara nada. Cuando Seok-gu se hubo marchado, ambas suspiraron aliviadas. Habían salvado el oro, por ahora, pero ahora tenían un nuevo problema. ¿Cómo sacar los lingotes de oro al extranjero? Entonces, pensaron en una persona, Choi Ga-young, quien también era su madre, pero por su aspecto, era fácil adivinar que su madre era una adicta. Cooperar con ella era como jugar con fuego, pero la madre tenía un punto débil del embajador japonés. Solo con esa información, podrían escapar a Japón, pero la madre era más astuta de lo que pensaban. Al oír a su hija adoptiva Mission pedirlo, supo al instante que sus hijas estaban en un gran problema, y al exigir un pago de 500 millones de wones, confirmó que el asunto involucraba mucho dinero, así que, tras darle a Mission el video del embajador, le dio también una tarjeta de visita, la tarjeta de un falsificador de pasaportes. En la azotea, decidieron separarse. Do Jeong fue por los pasaportes falsos. Mission fue a negociar con el embajador, pero apenas se fueron. La madre, que dormía, abrió los ojos de repente. Al mismo tiempo, Boston reaccionó más rápido de lo que pensaban. Su esposa ya había sido brutalmente golpeada, y naturalmente, delató al modelo. Pero lo sorprendente es que Boston sabía lo de su esposa y el modelo desde hacía tiempo. Según él, no le importaba lo que ella hiciera, pero tocar su dinero era cruzar la línea, así que el destino de su esposa era predecible. Mientras tanto, Mission se reunió con el arrogante embajador. Le dijo que si le ayudaba a llevar una bolsa a Japón, ella borraría el video.
Pero el embajador se mostró indiferente, diciendo que conocía bien la avaricia de las mujeres. A menos que borres el video original ahora, no hay trato. Al oír esto, Miseon no dijo más. Subió el video a internet directamente y se lo mostró al embajador. Inmediatamente. ¿Estás loca? Claramente, el embajador solo estaba fanfarroneando. Por suerte, Miseon solo lo subió a una cuenta privada. Y no lo hizo público realmente. Esta acción acabó con la arrogancia del embajador. Ahora no tendría más opción que cooperar, pero ya era demasiado tarde. Para entonces, Hwang So ya había encontrado al modelo. Y antes de matarlo, le sacó el nombre de Seok-gu. La escena cambia. Seok-gu estaba felizmente empacando sus cosas, cuando de repente escuchó abrirse la puerta. Cuando fue a revisar, el cristal de la puerta se rompió. Al instante, su cabeza fue arrastrada hacia los cristales rotos. Con una ligera presión, moriría al instante. Pero por suerte, aquí solo había 500 millones en efectivo, para encontrar el paradero del oro. Seok-gu todavía tenía una oportunidad de vivir, pero Seok-gu se sentía muy agraviado. No tenía idea de dónde estaba el oro, pero podía llevar a Bosto hasta las dos chicas. En ese momento, Miseon llegó a casa y vio que el coche no estaba. Su madre también había desaparecido. Fue la madre quien se llevó todo el oro. Do Yeong llamó a su madre para confrontarla, pero la madre no solo lo admitió sin rodeos, sino que además dijo con orgullo: consideren este oro como su pensión alimenticia. Esto enfureció a Do Yeong, pero su madre le colgó sin más, y se dio la vuelta para entrar a un club. Pronto, un grupo de gigolos apareció frente a ella. Al principio, no estaban interesados por su edad, hasta que ella sacó un lingote de oro. Todos se emocionaron al instante. Casualmente, Seok-gu era el gerente de esos gigolos, así que la noticia le llegó rápidamente, y a su lado estaba Hwang So. Pero lo sorprendente es que al ver a Hwang So, Ga-jung no mostró ningún miedo. En sus ojos no había ni rastro de temor. Pero cuando Hwang So iba a actuar, Do Jeong irrumpió de repente, y Ga-jung mostró pánico al instante. Pero Do Jeong no se esperaba que al sacar a su madre y bloquear la puerta con un palo, la madre de repente le diera una bofetada. Resulta que adoptó a Miseon en el pasado, para que su hija Do Jeong tuviera una amiga, porque Do Jeong era su verdadera hija. Ahora que se habían metido en un gran lío, y el enemigo no las dejaría en paz, decidió que todas las pistas terminaran con ella. Vete. Do Jeong salió por la puerta trasera con una expresión de ira. Estaba furiosa por haber causado tal desastre, y más furiosa aún por haber llevado a su madre a la muerte. Casualmente, Seok-gu la estaba esperando allí, y además estaba cubierto de heridas, así que se convirtió en el blanco de la ira de Do Jeong. Y gracias a la contribución de Seok-gu, cuando se encontró con Miseon, Do Jeong apenas logró calmarse. Pero Miseon seguía preocupada por su madre. Así que, tras una discusión, las dos decidieron separarse de nuevo. Miseon fue a salvar a su madre, mientras Do Jeong siguió la pista de su madre, para encontrar el resto del oro. En ese momento, Hwang So metió a Ga-jung en un coche. Miseon la siguió rápidamente, y llegó a su base secreta, una planta de asfalto abandonada. La madre había sido arrojada a un pozo de asfalto, sujeta solo por una delgada cuerda, para no hundirse. Este era el método de interrogación de Bostu, pero ellos no se esperaban que Ga-jung, quien se negaba a hablar, decidiera confesar de repente tras mirar a lo lejos, porque vio que Miseon la estaba siguiendo. Para evitar que su hija intentara salvarla, decidió revelar dónde estaba escondido el oro. Incluso al decir la contraseña, fingió estar exhausta a propósito, para atraer a Bosto cerca del pozo, e intentó arrastrarlo con ella, pero Hwang So, que estaba a su lado, lo notó, y se interpuso para salvar a su jefe. Pero ni siquiera Hwang So se esperaba que Bosto no solo no intentaría salvarla, sino que además cortó la cuerda. Incluso se quedó a un lado para disfrutar del espectáculo, hasta que ambas se hundieron en el pozo de asfalto. Entonces, se fue satisfecho. La sensación de impotencia al ver la escena encendió la llama de la venganza en el corazón de Miseon, cuando Do Jeong le dio la buena noticia de haber encontrado el oro. Miseon arrojó de repente los pasaportes al fuego. Quería vengar a su madre. Primero, buscaron a Seok-gu en el hospital, entre amenazas y promesas. Descubrieron fácilmente el siguiente movimiento de Bostu. En unos días habría un partido amañado. Entonces, Bostu apostaría toda su fortuna para recuperar el oro perdido. Al oír esto, Miseon ideó un plan. Esa misma noche, buscó a sus compañeras del club. Les reveló que Bosto fue el autor intelectual de la estafa de sus casas, contándoles toda la verdad, por si no le creían. Les mostró la grabación del magnate de aquella noche, desatando por completo la furia de sus compañeras. Luego, a través de ellas, filtró la información del partido amañado a todos los clientes, para que todos apostaran por el equipo que perdería. Así, bajarían las probabilidades de Bosto. Incluso si él ganaba, no ganaría mucho. Pero para asegurarse, Miseon también buscó al jugador estrella, Lee Han-wook. Le dijo que si hasta ella se atrevía a luchar contra la injusticia,
¿Cómo podía un hombre como él seguir agachando la cabeza para provocarlo y que recuperara su orgullo? Después de todo, ya se habían conocido en el club. En ese entonces, Miseon, como la estrella, lo había menospreciado, dejándolo con un sentimiento de resentimiento. Ahora que se lo decían en la cara, no podía seguir evitándolo. Así que, el día del partido, cuando el marcador alcanzó el número acordado, el entrenador lo metió de nuevo en la cancha. Pero esta vez, no falló como antes, sino que encestaba cada tiro. Y en un instante, empató el partido. Esta escena alertó al entrenador. Pero no podía sacarlo públicamente. Solo podía seguir gritando, cálmense. Mientras tanto, Boss-2 estaba pálido al ver a Lee Han-wook hacer el tiro decisivo. Su expresión de furia ya no podía ocultarse. La escena cambia. Todas las chicas han sido capturadas por Bosto. Después de todo, había muchas figuras importantes entre las víctimas. No fue difícil encontrar a los saboteadores. Incluso, a través del teléfono de una de las chicas, habló con Miseon por primera vez y usó la vida de sus compañeras como amenaza, forzándolas a ir a la planta para entregar el oro. Sin más opción, parecía que solo podían obedecer. Pero cuando Miseon le mostró el oro a Bosto, de repente, arrojó un lingote al pozo de asfalto, y ante la expresión de dolor de Bosto, dejó la bolsa de oro al borde del pozo, obligándolo a liberar a todas las chicas de inmediato. Sin más opción, Bosto tuvo que obedecer. Pero apenas liberó a todo el mundo, Do-young recibió una señal y le avisó a Miseon con las luces del coche. Rápidamente, arrancó el vehículo, recogió a Miseon y trataron de escapar. Resulta que nunca tuvieron la intención de devolver el oro, pero aunque atropellaron a todos los secuaces, el único al que no atropellaron fue a Bosto. Así que, mientras lo buscaban, él las embistió por sorpresa, aunque el impacto las dejó incapacitadas temporalmente. Cuando Miseon recuperó la conciencia, de inmediato, usó una cuerda para estrangularlo. Con la ayuda de Do-young, rápidamente lo dejaron casi sin aire. Finalmente, con un fuerte empujón por la espalda, Bosto cayó al pozo de asfalto junto con el oro, viendo el oro hundirse lentamente, viendo a Bosto aferrarse a la bolsa de oro sin soltarla. Ambas se sintieron profundamente conmovidas. Si no fuera por su avaricia momentánea, no habrían causado tantos problemas, y mucho menos la muerte de su madre. Aunque castigaron a muchas figuras de la élite, y eliminaron el cáncer que era Bosto, como ángeles vengadores impartiendo justicia. Pero el precio que pagaron fue demasiado alto. Y así termina la película. Sígueme para ver más resúmenes de películas. Hasta la próxima.